Son las 16 y recibimos digitalmente a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, con el que naturalmente vamos a comentar los textos de la Biblia que se leerán en la misa de mañana, que él celebra a las 11 en la catedral, pero quizás también sobre actividades o hechos que han tenido lugar la semana próxima o que están previstos ahora. Y yo quisiera, después de saludarlo, muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, hermanos y hermanas. Comenzar preguntándole por este contacto establecido entre la Academia Diplomática del Perú, como sabemos, dirigida por el embajador Alan Wagner, y el Vaticano, a propósito, tengo entendido, de una encíclica del Papa, Fratelli Tutti, hermanos todos. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que está ahí previsto y cuál es el contacto entre nuestro servicio diplomático y un tema doctrinal desarrollado por el Papa en esa encíclica. Bueno, esta encíclica Fratelli Tutti es el documento, digamos, social que el Papa Francisco acaba de escribir, así como fuera Laudato Si. En este caso es la culminación de una reflexión que él ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero que es fundamental, que es el incentivar el sentido de la solidaridad, la fraternidad, el diálogo social, las dimensiones más solidarias, diríamos, y en vistas del bien común de todas las sociedades en el mundo. Y en el caso concreto del país, tengo la noticia de que la embajadora Elvira ha propuesto esta reunión con varios funcionarios del Vaticano. Va a estar el doctor Guzmán Carriquiri y algunos cardenales o arzobispos del Vaticano. También me ha pedido a mí una pequeña intervención de 15 minutos. La idea es justamente ligar la enseñanza de la Fratelli Tutti a nuestro país, ¿no? Y la Academia Diplomática tiene esta grandeza de visión de justamente acoger los elementos importantes de las distintas orientaciones, en este caso la Iglesia Católica, para poder propiciar un pensamiento más profundo de nuestra inserción en el mundo, ¿no? Ahora, esa encíclica por su nombre mismo, que está tomado, por cierto, un texto de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, por eso en italiano, de esa época, significa, subraya, todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Y esta idea de base es el fundamento cristiano contra el racismo. Ahora, es un problema grave que existe en nuestro país y que se ha acentuado en otras partes del mundo estos últimos tiempos, pero resulta que ahora son los futbolistas, las figuras internacionales que más impacto producen en el rechazo al racismo. Lo hemos visto con el club de fútbol parisino, el PSG, y sus estrellas como el brasileño Neymar y el francés Mbappé. ¿Por qué necesitamos que sean los futbolistas, víctimas ellos también de racismo, que tienen que llevar una palabra pública que deberíamos todos encarnar de la misma manera? Sí, yo creo que ellos además ahora, como tienen un roce internacional muy grande, sienten como en la humanidad hay un olvido de las bases fundamentales de nuestra existencia, ¿no? Estamos constitutivamente unidos por la condición humana y somos hermanos los unos de los otros. Y yo creo que ellos, al pasar por varios países y sentir esta nueva corriente individualista, que simultáneamente rechaza a quien no es igual de color, cuando eso es una cosa totalmente, no solamente originaria, todos somos distintos y simultáneamente hay una condición común, somos hermanos, somos seres humanos. Esta hermandad básica de la humanidad, ellos la sienten mucho más, ¿no? Y creo que es un llamado de atención a todos nosotros, porque en nuestro país, por ejemplo, han pervivido herencias coloniales tremendas, en donde yo siempre digo que este es un país en donde nos choleamos, nos negreamos, nos gringueamos, nos chineamos, ¿no? Nos choleamos, es terrible, ¿no? Y en vez de apreciar la diferencia, ¿no? Tenemos una grandeza intercultural muy grande, y Arguedas decía esto, ¿no? Yo voy a citar un texto de él, en donde él dice: en nuestro pueblo existe una enorme capacidad de diferencia justamente porque todos se sienten hermanos. Y hay una hermandad básica
que es constitutiva. El individualismo nos lleva a la destrucción, dice Arguedas, ¿no? Felicitaciones entonces a esta iniciativa impulsada por lo que nos dice por la canciller Astete. Ahora bien, este domingo entramos a una semana de alegría, es decir, es la última semana, antes ya la semana de la Navidad, y muy pocos asocian a la religión con la alegría, Monseñor Castillo. Más bien algunos tienen tendencia a asociarla con el miedo a todos los males que nos esperan por los muchos pecados que cometemos en la vida. Háblenos, por favor, sobre la alegría, que, por cierto, fue uno de los temas de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, alegría y esperanza, ¿no? Así es. Los gozos, las alegrías y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo son las alegrías y las esperanzas de la Iglesia. Y las tristezas también. Pero justamente uno de los problemas históricos de las religiones, según Rodolfo Otto, es que en las religiones siempre se combina la alegría en el sentido de la fascinación con el miedo, ¿no? La religión es algo así como la unidad entre el gozo que emborracha y el miedo que hunde en el abismo, ¿no? Y entonces la tradición cristiana se inaugura justamente como la fe que quita el temor, ¿no? No hay temor en el amor porque el temor mira el castigo, en cambio el amor expulsa el temor. La fe cristiana está llamada a expulsar el temor justamente. Y eso no lo hemos tenido en cuenta porque es verdad que nuestra fe cristiana la vivimos al interior de la experiencia religiosa universal. Y como la experiencia religiosa universal cree en un Dios bicéfalo, no entendemos cómo puede haber un Dios que no sea bicéfalo, sino solamente un Dios alegre, un Dios esperanzado, un Dios creativo, ¿no? Un Dios alentador, que podríamos decir, es verdad que combate el mal, pero lo combate ensanchando el bien, y entonces ahoga el mal a través del bien. Y esa novedad es la que trae Jesús, ¿no? De hecho, veremos ahora en los textos como Juan Bautista es el testigo de algo completamente nuevo respecto de la historia que tenía su pueblo. También Israel en el Antiguo Testamento mezcla el temor y el amor, ¿no? Y justamente la idea es liberarnos del temor. Ahora, esta Navidad que se acerca, Monseñor Castillo, la estamos viviendo indudablemente bajo el peso terrible de la pandemia, uno que nos ha distanciado unos a otros desde el punto de vista físico. Felizmente que hay muchos mecanismos digitales para mantener comunicación y sobre todo una persona de edad que tienen que cuidarse y en consecuencia evitar el contacto excesivo y muy cercano con sus propios hijos y nietos. Pero además la conciencia de tantos muertos que usted ha tratado de honrar con esa misa maravillosa que celebró en la catedral hace algunos meses ya, ¿no? ¿Cómo vivir la alegría de la fiesta navideña, del nacimiento de un Dios que quiere ser como nosotros, hombre, y vivir hasta el extremo nuestra condición? ¿Cómo vivir la alegría en estas condiciones en realidad dramáticas, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia y el peligro que implica ha exigido esa serie de protocolos que curiosamente son de distancia, pero que justamente tomamos por el sentido del respeto. Y ese es muy importante, empezar el amor por el respeto, el darte vida, ¿no? Yo la vez pasada he llamado la atención a un sacerdote que ha entregado la comunión a los niños en la boca, ¿no? Y le he pedido que pida perdón el día de mañana en la iglesia, porque las señoras le decían, no, usted no debe hacer eso, usted tiene que, digamos, respetar, porque el niño además hay muchos niños que son asintomáticos, ¿no? Y entonces se puede trasladar el virus a través de la comunión. Que es lo mismo que señalé el domingo pasado del patriarca serbio, Ireneo I, que murió y la gente le besaba la mano y se contagió. Ha habido miles de contagiados. Y tomaban la comunión del vino, lo tomaban con una cucharita, la misma cucharita. Y eso ha sido muy grave, ¿no? Nuestra religión, entonces, por eso, es una religión de amor, de cercanía,
pero sabe actuar inteligentemente. Todo el tema del pecado original es el apresuramiento. Justamente el domingo indicamos que este hecho lo citaba justamente porque vemos en religiosos que por seguir la costumbre pierden la cabeza. Y la religión cristiana, y concretamente María, que le hemos celebrado hoy día, es el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y hemos María tenido suscita. La Inmaculada Concepción esta semana también. Claro, ¿no? Entonces, pero la Virgen María suscita la inteligencia, ¿no? Ella pregunta varias veces y guardaba en su corazón y meditaba. Esto es muy importante porque entonces es una religión sabia. Es alegre justamente porque encuentra un camino de inteligencia profunda para poder resolver problemas y no hace las cosas por costumbre o por impulso inmediato, ¿no? Pues ojalá que esa alegría y esa sabiduría prevalezca en las familias peruanas estas fiestas de Navidad. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual escucharemos como cada sábado al Papa, lo que dijo el miércoles en el Vaticano, y también queremos que nos comente los textos que corresponden a la misa de mañana domingo. Pero vamos a una pausa primero, Monseñor. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios está ofrecida por Dios a todos. Y muchos que sobre esta tierra son últimos, en el cielo serán los primeros. Pero atención, no vale hacerse los astutos, posponer continuamente un serio examen de la propia vida, aprovechando de la paciencia del Señor. Él es paciente, nos espera. Él está siempre dispuesto a darnos la gracia. Pero nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Aprovechemos el tiempo presente. Este sí es el sentido cristiano del carpe diem, aprovechar el día. No disfrutar la vida en el momento fugaz, no. Este es el sentido mundano, sino acoger el hoy para decir no al mal y sí a Dios, abrirse a su gracia, dejar finalmente de plegarse sobre uno mismo arrastrándose en la hipocresía. Mirar a la cara la propia realidad, reconocer que no hemos amado a Dios, que no hemos amado al prójimo como deberíamos y confesarlo. Empezar un camino de conversión, pidiendo en primer lugar perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación y después reparar el mal hecho a los otros. Y siempre abiertos a la gracia, porque el Señor llama a nuestra puerta, llama a nuestro corazón para entrar con nosotros en amistad, en comunión, para darnos la salvación. Hemos escuchado al Papa lo que dijo desde esa ventana famosa en el Vaticano, mirar la verdad cara a cara, Monseñor. ¿A qué le suena eso respecto a nuestra experiencia como peruanos? Bueno, ahí hay muchas cosas que ese tiempo de Navidad, pues es justo, ese tiempo de Adviento es importante para la Navidad, ¿no? La dimensión ética, le hemos recordado nosotros otra vez, es esta capacidad que tenemos nosotros de poder ver los problemas y poder identificar nuestros errores, lo que no está bien hecho, nuestros pecados, nuestros males, ¿no? Y claro, el Papa había hablado de los furbi, ¿no? O sea, los vivos, que, digamos, quieren ver otra cosa, voltean la cara, nunca enfrentan, los sátiros, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en el Perú, ¿no? Que eso viene en gran parte de un rezago de adolescencia, ¿no? Que está presente inclusive desde la Revolución Francesa y en toda la modernidad, ¿no? Porque hay una actitud, diríamos, de querer imponer las cosas como los adolescentes que tienen que madurar todavía, ¿no? Uno es adulto cuando acepta la realidad y construye desde los límites. Ahora, los textos de la misa de mañana, los textos bíblicos, ¿no? Tanto el de Isaías, y me parece que usted tiene una particular afección por ese profeta, según me dicen sus alumnos en la Universidad Católica, parece que Isaías es el centro de su reflexión. Pero hay el Salmo,
exaltación ante la creación, ante la vida. Y finalmente ese texto de Juan, en donde él hace frente a los enviados de manipuladores, de Furby justamente, claro, que lo quieren hacer decir algo errado. Tú eres el Mesías, tú eres Elías, tú eres... ¿Quién eres tú? Y él dice, citando a Isaías, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué es esa voz que clama en el desierto? No se oye mucho en el desierto, monseñor, ¿eh? Así es, y en efecto emplea la figura del desierto, porque yo soy la voz que ustedes no escuchan, ustedes están taponeados como el desierto, hablo y no se oye padre, y esa es una crítica a ellos directamente, porque ellos vienen ya con algo preestablecido, vienen con una sentencia que tienen porque lo ven peligroso, y sobre todo las 3 preguntas se refieren a la historia de Israel, ¿no? Al modelo del Mesías, el profeta, y el que debe venir, ¿no es cierto? Tú eres el Mesías, eres Elías o eres el profeta. Son imágenes, porque todo Israel en su historia está orientado en todo lo que hace hacia un futuro mayor. Inclusive en la ley había la propuesta de un nuevo Moisés, ¿no? Bueno, en todo caso, todo se orientaba hacia el futuro. Y entonces, como ven que están en una crisis y en medio de esa crisis emerge Juan, quiere decirle, vaya a ser que sea el indicado, hay que eliminarlo. Entonces van a espiarlo, lo interrogan y él dice, no, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Y dice, yo soy voz que clama en el desierto, preparen los caminos. La vez pasada dijimos algo sobre la figura de hablar desde el desierto a la ciudad, a la nueva situación que se creó. Y ahí en esa ciudad, ¿no? Hay que preparar los caminos. Y preparar los caminos significa lo que hemos estado hablando, el reconocimiento de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y empezar a esclarecer los puntos esenciales, ¿no? Por ejemplo, estos días ya se ha dado un pasito de que hay que reconocer que no debe haber inmunidad en ciertos casos, por ejemplo. Bueno, no sé si es tan perfecto lo que se ha hecho. Lo cierto es que ya empezamos a darnos cuenta que algunas cosas tienen que cambiar. Y cosas fundamentales que están relacionadas con los límites de nuestra vida, porque si no nos hundimos como país. Claro que sí. Ahora, yo tengo un cariño particular por ese pasaje del Evangelio de San Juan, porque se nos dice que tiene lugar en Betania, todo este diálogo con Juan. Y Betania era un lugar al que iba Jesús cuando tenía tiempo libre y ganas de reposarse, porque tenía 2 amigas, Marta y María, y son entre las escenas más humanas y más entrañables también, ¿no? Sí. Jesús hablando con 2 hermanas que no siempre están de acuerdo entre sí, creo, ¿no? Mira, la Betania significa 2 cosas, significa la casa del pobre, y significa también la casa de los higos o la casa de la fecundidad de la cosecha, ¿no? En San Lázaro tenemos una higuera que hasta ahora da fruto, ¿no? Porque es baja, no es como la del Palacio de Gobierno, que es una higuera. San Lázaro Rímac, ¿no? San Lázaro Rímac. San Lázaro Rímac. También de Betania, Lázaro, ¿no? Así es. Claro, es que la estructura del Lima está hecha en la relación entre Jerusalén y Betania, ¿no? San Lázaro está hecho abajo, justamente en el lugar más caluroso. Bueno, lo importante es que la fecundidad está en la cercanía a los pobres y a la amistad sencilla de la vida cristiana, ¿no? Y Jesús cultivaba esa relación justamente para, podríamos decir, reparar todas las heridas que tenemos, y tenía esa capacidad de recomenzar su iglesia desde los últimos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer también, porque yo creo que lo que estamos necesitando como iglesia es que se anuncie esto, que esté en el corazón de cada ser humano, solo que alguien tiene que decirlo, tiene que ser voz, tiene que ser testigo de que eso es fuente inagotable, ¿no? Monseñor, muchísimas gracias. Escucharemos la homilía que hará sobre este pasaje mañana en la misa en la Catedral a las 11, que se transmite por tanto medios digitales del Arzobispado como televisión y radio. Sí, perdón. Puedo invitarlos porque hay varias campañas, sobre todo es muy importante la campaña Compartir que hacemos con RPP, ¿no? Para esta Navidad es compartir, ¿no? Sobre todo que necesitamos ahora para poder hacer las ollas comunes, es muy importante.
Y luego quiero avisarles también que estamos acogiendo las fotografías para los nacimientos, para revestir toda la catedral, va a ser un pesebre, toda la catedral. De acuerdo. Y ya tienen recibidas bastantes fotos, tengo entendido, bastante, ¿no? Ya son 3.000 por el momento. 3.000 fotos de pesebres. Esperamos que lleguen, que no se las hagan a último momento, que después no podemos ponerlas. De acuerdo. ¿Y a qué dirección electrónica hay que enviarlas? prensa@arzobispadodelima.org. prensa@arzobispadodelima.org. Muchísimas gracias, monseñor, y le rogaría que como cada sábado terminemos ofreciendo su bendición, por favor. Padre bueno, ahora que se acerca con alegría el día del nacimiento de tu Hijo, que todos podamos renacer del Espíritu que Él nos trae y podamos así, reconociendo nuestros males como preparación, abrirnos a tu gracia y dejarnos llevar por ella como el Papa nos ha recordado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana para todos y un saludo especial para todos los sacerdotes que se ordenaron el día de hoy, que son bastantes. El Padre Cecítares en especial. Un abrazo. Muchas gracias. Hacemos también nuestros mejores deseos para este nuevo sacerdote de la diócesis de Lima. Que tenga usted también un feliz fin de semana, monseñor Castillo, y lo veremos en la misa mañana a las 11 en la catedral. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta aquí, Diálogo de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos un feliz día sábado.